A mí No, no sé, a mí me han dicho de todo, la verdad. ¿Te vas a portar bien? Sí, ¿Me lo juras? sí. ¿Sabes qué es lo más importante? Los ojos. Cachorro, ¿te importa si invito a un amigo? ¿Tú no tienes amigos? tal cual es un personaje con la grata característica y muy generosa característica de que puede aplicarse universalmente, que yo creo y agradezco mucho desde el guión de Blanco de Verano, es que los personajes como que trabajan desde sus errores, desde sus equivocaciones, y eso es lo que te hacen dejar ver. Entonces, tú como espectadora no ves héroes en pantalla, ves personas con las que te puedes identificar prácticamente de manera inmediata, que están tratando de ser las mejores versiones de ellas mismas, y finalmente el error es el que hace que estas personas, que uno pueda ver a través de ellas, vaya, y eso es algo que pues yo creo que se logra muy virtuosamente desde el guión mismo. Entonces, pues pienso yo, de Blanco de Verano, una película como accesible y en donde pues cabe el convivir desde el error, pues desde la fractura emocional. Hola. ¿Te cae bien Fernando? ¿Sí te da confianza? O sea, ser hombre no significa cambiar con cada cosa que te vas poniendo, es el contrario. Eres tú. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y por qué no entraste? Rodrigo, nos hablas en tu ópera prima de este momento donde madurar no es sencillo, ¿no? En este fin de la infancia, donde de pronto estamos frente al abismo que significa el resto de nuestras vidas. Ahí haces algo que inició como algo muy personal. Así me lo habías contado alguna vez que tuvimos oportunidad de platicar, pero poco a poco fue cambiando, fue transformándose conforme iba creciendo este proyecto. Háblame de la génesis y del camino que siguió Blanco de Verano hasta llegar a este momento que está a punto de llegar al público y ahora hacer su historia. Cuando yo estaba saliendo de la carrera y del CCC, y bueno, pues obviamente como todos los egresados, mi sueño era hacer una peli, y entonces pues empecé a aproximarme, como que me agarré el mantra de hablar de lo que sabes o de aquello que conoces. Y bueno, pues creo que lo que yo conocía era mi adolescencia, pues, ¿no? Como que me sentía legítimo de hablar de eso porque pues era algo que ya había pasado y que yo ya había experimentado, y además yo tenía la intuición de que pues era un terreno fértil en términos dramáticos, porque en el final de la infancia y en la adolescencia uno tiende a ser muy impulsivo, a experimentar nuevas emociones que no se han sentido antes, y en general actuar con mucha torpeza, ¿no? Y con mucha impulsividad y mucha pasión, cosa que creo que funciona bien para una película de ficción. Entonces, a partir de eso, así como algunas gentes creen en el zodiaco y en el feng shui y demás, yo creo en el psicoanálisis. Entonces empecé a hacer un ejercicio de recaudar información y de entrevistarme con familiares, amigos y demás, pues que me platicaran un poco de la persona que yo era en esa época de mi vida, y empecé a recopilar notas, apuntes y demás, y empecé a darle estructura a un guión, que era básicamente anécdotas de mi vida y de mi infancia y demás. Y después, bueno, una vez que ya tenía un primer tratamiento, me di cuenta que no funcionaba. Creo que una película honesta no es necesariamente una buena película. Y entonces decidimos ficcionar con Raúl, que es el otro guionista de la película, y crear estos personajes que, como dice Sophie, pues vienen de sus fracturas, de aquello que les hace falta, de todo eso que les rompe el corazón, y ponerlos en una situación de conflictos, ¿no? Como es un triángulo amoroso extraño, sui generis, dentro del contexto de una familia moderna, por llamarle de alguna forma, y a partir de ahí, pues, escuchar a los personajes y dejar que fueran ellos los que fueran dictando el camino de la historia con sus acciones. Mira, la próxima vez que hagas esto, te vas a ir a vivir con tu papá. ¿Acelera bien! ¿Ustedes no vieron a nadie? Oh,
¿O sospechan de alguien? ¿Y qué pasó? Pídeme una disculpa. Que me la pide él a mí. A mí en general como que no me guío mucho por las opiniones del gremio y más por las opiniones de la gente. Entonces en los festivales pues la reacción de lo poco que yo he podido percibir ha sido es una reacción de identificación a la historia y también de reflexión sobre precisamente esto que hablas, Arturo, que es las relaciones de codependencia, que luego pensamos que es nada más entre las parejas amorosas, románticas, y no, toman la que qué tanto Valeria es completamente dependiente de su hijo, ¿no? Déjate su hijo de ella, pero ella de su hijo, para romper esa, pues digamos, ese núcleo familiar que solo forman ella y él. Pues todo sí es, les digo, muy mexicano, ¿no? Forma parte de esta realidad que vivimos, sobre todo en este país, ¿no? De familias fracturadas, con padres ausentes, ¿no? Soldadas con un amor inquebrantable entre una madre y sus hijos. Bueno, hasta las casas de interés social son muy, muy típicas de la familia hoy por hoy en México. Eso también vale mucho la pena destacarlo, ¿no? Este trabajo de producción, de fotografía, de estos espacios que envuelven Blanco de Verano. Sí, bueno, todo está filmado alrededor de un lugar que se llama Nextlalpan, en el Estado de México, un poco más allá de Catepec. Y sí, bueno, a mí siempre se me han hecho interesantes poner una historia dentro del territorio de las casas de interés social. Hay algo que creo que a esta película la vuelve dramática. Creo que de entrada universaliza la historia, ¿no? Porque como son desarrollos urbanísticos que se dan en todo el mundo como una respuesta pues a la creciente población, entonces casi que cualquier ciudad grande del mundo pues tiene estos desarrollos, entonces de entrada creo que eso universaliza la historia, como decía Sofi, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que en una casa donde viven dos personas muy cercanas y si el conflicto de la película va a ser que llega un intruso a disruptir la convivencia de esta madre y de su hijo y de esta relación simbiótica, es mucho más dramático y el conflicto es mayor si esto sucede en una casa pequeña, ¿no? Y por lo tanto el contraste, este nuevo espacio del deshuesadero donde el niño se va a crear este nuevo hogar una vez que se siente relegado del lugar que tiene como hombre de la casa y con su madre, pues es un espacio que al contrario de la casa, que es muy claustrofóbica y son casas muy pequeñas, de techos muy bajos y demás, pues representa el contraste, ¿no? Que es la libertad, el campo abierto, se ve el cielo. Entonces, por contraste, no, teníamos manejados esos dos espacios, ¿no? Pues sí, definitivamente como que el contexto donde nos pusieron, o sea, real ayudó muchísimo porque los espacios eran literalmente muy pequeños y creo que siempre, por más de que la persona sea súper simpática y, o sea, que todo el mundo quiera bienvenir a esta persona a una casa, es un acto violento, quieras o no, el que una tercera persona entre a un dueto. Creo que siempre 3 personas es un número muy atractivo para armar discordia, aunque las 3 personas se amen. Y en este caso pues, se complica más porque estamos hablando de un desconocido, ¿no? Rodri optó por que no leyera el guión antes de empezar la película. Entonces, día con día le iban indicando un poco qué es lo que tenía que hacer, cuál era el objetivo de cada escena. Obviamente, Rodrigo trabajó con todos nosotros mucho, cosa que pues, es como un privilegio en cine. Y tuvimos muchos ejercicios de improvisación, pero inclusive ya los días filmando, Fabián Torres, que interpreta a Fernando, y yo, pues sí teníamos conocimiento total del guión y sabíamos a dónde llegaba cada escena, pero no hacía Adrián. Y esto dio una combinación muy interesante porque Fabián y yo teníamos que estar muy a las vivas, cachando estímulos en la escena, pero no solo eso, sino que el movimiento de cámara iba siguiendo los estímulos de los actores en un lugar tan pequeño. Entonces, digo, algunas escenas estaban completamente trazadas y sí nos dijeron que tienes que mover de aquí a acá porque pues, si no, no sales en la foto, pero muchas escenas fueron moviéndose conforme los actores nos manifestáramos, los personajes se manifestaran en la escena y la cámara iba cachando eso. Entonces también es un gran trabajo de dirección de cámara de María Sarasvati para justo ilustrar, convivir en ese lugar, ¿no? En esa casa en Ecatepec.
Rodrigo, pero bueno, tienes a Sofía Alexander Katz, tienes también a una contraparte o este intruso del que hablábamos ahorita, que es Fabián Corres, pero la película recae enteramente en los hombros de alguien experto, que es Adrián Rossi, que al final termina haciendo un trabajo increíble y que hasta recibió un premio en Lima. Pero ¿cómo trabajaste con él justo esto? O sea, que él fuera como el eje central de la película, el pilar más grande que sostuviera Blanco de Verano. Bueno, pues primero que nada tenemos claro que queremos explorar la narración en primera persona. O sea, desde el guión está escrita la película desde el punto de vista del chico, ¿no? Nos parece importante que todo fuera desde su perspectiva, tanto psicológica, emocional, como perceptiva, también sonora y visual. Nos interesaba explorar eso. Entonces, bueno, pues nada, sabíamos que necesitábamos un chico que tuviera la cualidad de ser inteligente, sensible y que tuviera ganas de hacer la peli. Entonces, bueno, pues creo que mucho es haber hecho un casting tan amplio, ¿no? Como el que nos ayudó Miriam Blanco a hacer. Vimos alrededor de 500 chicos. Yo, la verdad, obviamente sí sentía cierta, pues alguna desconfianza por ahí de trabajar con un actor no profesional, porque pues, con los actores profesionales al final hay un lenguaje en común y hay ciertas formas de pedir las cosas y de comunicarte en verbos de acción con un vocabulario emocional y demás. Pero con un actor debutante como Adrián, pues no era el caso, ¿no? Entonces, creo que el mayor trabajo de todo, pues fue generar este lenguaje en común emocional y vivencial y un poco yo saber que pues él acababa de cortar con su novia y entonces yo sabía que por ahí podía aflorar ciertas emociones en él y yo platicarle también mis secretos, conocer los suyos y empezar un poco a conocernos más y conocer nuestras vivencias como para tener un punto de referencia y de acuerdo al cual recurrir. Y después, pues un poco ya en el set, y bueno, ahí también aplica para Sofi y para Fabián, pues fue tratar de crear un ambiente lo más relajado posible, donde se ponderara pues la improvisación y el juego ¿no? Y la concentración para dejar que esos personajes ahí se escucharan y afloraran sus relaciones sin necesidad de que se viera eso como impuesto, ¿no? Entonces, creo que siempre es el primer paso como generar este ambiente donde nadie tenga miedo a equivocarse y nada, y después de muchas improvisaciones, muchos ensayos y demás, como que siento que se aceitó esa dinámica y pues dio como resultado ahí lo que se ve en la película. Sofi, tienes buen ojo para los cineastas y las personas con las que trabajas. Digo, últimamente lo que te hemos visto en la pantalla, pues es Los días más oscuros de nosotras, de Astrid Rondero, hasta tuviste nominada al Ariel y ahora estás junto con Rodrigo en esta película tan padre que es Blanco de Verano. ¿Qué le ves a estos nuevos talentos? ¿Qué lees en sus historias? ¿Qué te transmiten con la mirada para que digas, quiero estar con ellos? Es que Astrid y Rodrigo, o sea, estos dos ejemplos que mencionas, la verdad son como viejos lobos de mar. O sea, realmente yo no noté diferencia entre trabajar con ellos o trabajar con directores de 30 años de trayectoria dirigiendo cine o televisión. Sinceramente son gente que, quién sabe, que no sé cómo se formaron, no sé qué tan efectiva fue su escuela, que sinceramente parecen personas, o sea, yo nunca sentí que estaba haciendo en uno de los dos casos, por ser sus óperas primas, un proyecto, digamos, estudiantil, de ninguna manera, e inclusive a veces, o sea, muchos de los estudiantes de cine hacen su servicio social en ciertas áreas de la producción en las películas que son óperas primas. Inclusive ahí, Arturo, nunca sentí que ninguno de los departamentos, pues es que estaban chavos y por eso, pues no sé, la chamarra no estaba bien tosida o se equivocaron tal día y yo me tenía que haber puesto el vestido verde y me pusieron el azul, pero pues están chavos y están aprendiendo. Jamás sucedió algo así, o sea, es gente como súper profesional. Y ahora, lo del buen ojo, o sea, pues piensa, vaya, yo lo que pasa es que me enamoro muy rápidamente de los muy buenos guiones, pero sinceramente los que te escogen son ellos.
así en castings, ¿no? Como fue el caso con Rodrigo. Y entonces, pues, digo, Adrián lo vieron entre 400 chavos, creo que con las chavas Rodrigo no vio 400, ya tenía como una paleta de 5, me parece, por ahí en una entrevista lo dijo, sí, algo así, y pues bueno, pues te pones a competir y tienes ganas de hacerlo, ¿no? Pues también creo que son directores y directoras que tienen muy claro lo que quieren, y eso nos ayuda a trabajar con mucha precisión. Bájale. Te estoy hablando en serio, bájale.